troncular en los inferiores, ahí y hacerles recuerdo un poco acerca de las técnicas anestésicas que nosotros utilizamos para endodoncia, que yo sé que de repente lo van a ver en cirugía, pero por si acaso para la clínica, así de fácil en cuanto a la anestesia para todas las piezas superiores, todas las superiores que trabajáramos para tratamiento de conductos. La anestesia es infiltrativa por vestibular, solo por vestibular. No hay quienes vienen y en la clínica colocan por vestibular y luego también empiezan a colocar por palatino. No necesitamos cerrar el circuito porque no vamos a realizar una extracción, ¿sí? Entonces solamente una infiltrativa que puede ser medio tubo, de repente hasta un tubo. No hay ningún problema si colocan un tubo. Muchas veces con medio tubo, si es que hay un poco de inflamación, no les toma. Entonces puede ser un tubo ya de una, no hay ningún problema con un poquito de anestesia. Colocamos por vestibular, ¿sí? A nivel del ápice de la pieza dentaria que vamos a trabajar, ¿sí? Y en los inferiores, ahí sí utilizamos una técnica troncular, que es la de Spitz, para todos los inferiores. No hay otra técnica que podamos utilizar, no infiltrativa porque no nos toma bien la anestesia, ya debido a todo lo que es el hueso, ¿cierto? Es un poco mucho más compacto, no es un poco, es más compacto que el superior, entonces no podemos solamente basarnos o conformarnos con un infiltrativo. Entonces, troncular, y especialmente hay casos en los que tenemos mucha inflamación, pues ahí de repente podemos reforzar con una intraligamentosa, o si hemos hecho un poco de trepanación, complementar o reforzar con una intrapulpar, que también puede ser. En casos de pulpitis irreversibles sintomáticas donde el cuadro está un poquito más severo. Aislamiento absoluto ya lo hemos hablado bastante, ¿sí? Acceso coronario, igual lo hemos hablado, realizar un buen acceso, ¿sí? Un acceso de tal forma en la que nosotros podamos ver la entrada de cada uno de los conductos. Y tenemos que ver los conductos, ¿sí? Eso es lo que nosotros habíamos hablado, a pesar de que hoy en día, no sé, de repente van a escuchar igual en algunos cursos o congresos que son más actualizados, pero esto es más dirigido a especialistas, ¿no? Donde tratan de hacer un acceso no tan invasivo, un acceso pequeño, pero eso es cuando nosotros ya trabajamos con microscopio operatorio, ultrasonido, o sea, son los súper especialistas, digamos, que tratan de no desgastar mucho. Pero para nosotros no contamos con microscopio, no tenemos ultrasonido, estamos recién ganando experiencia, entonces obviamente sí tenemos que ver la entrada a cada uno de nuestros canales, ¿ya? Localización del conducto, ¿sí? O de los canales, la exploración inicial del canal. La primera lima que ingresa dentro del conducto es muy importante, ¿sí? Porque es la que va a empezar a conocer el canal, ¿sí? Es a través de esta que nosotros vamos a observar si es que mi conducto está permeable hasta el tercio apical, si yo puedo llegar a mi longitud de trabajo, si es que yo voy a saber si no voy a tener muchos problemas en cuanto a la instrumentación, ¿sí? Porque si el conducto es estrecho, obviamente voy a tener problemas, si es que es curvo, también voy a tener más problemas. Entonces, esta primera lima es muy importante. Además, que tenemos que tomar en cuenta ciertas características en cuanto a la primera lima, que enseguida lo vamos a ver. Y la determinación, la preparación del tercio cervical, luego, esperen un ratito, voy a cargar el laptop, se va a descargar. Preparación del tercio cervical, que igual hemos hablado en cuanto a lo que son piezas posteriores, ¿sí? Molares, es indispensable. Siempre vamos a utilizar un abridor de orificio. En nuestro caso, las Gates Glidden para enganchar primeramente el tercio cervical y luego recién preparar el tercio apical y el tercio medio, ¿ya? Y por último, la determinación de la longitud de trabajo.
Ya, todas estas medidas son pasos o medidas que nosotros realizamos antes de la instrumentación. Esto ya lo hemos hablado, exploración del concepto cateterismo, sí es conocer la anatomía del canal que voy a trabajar. Importante, como ingresamos la primera vez una limita, no conocemos la longitud de trabajo, tomar en cuenta que vamos a restarle 3 milímetros a la longitud total. Es una medida preconductométrica para no irnos más allá. No, de repente tengo un conducto que no es muy largo, introduzco mi lima solamente para explorar y puede que me vaya más allá porque no sé la medida. Entonces, primero ver la radiografía previa, disminuir los 3 milímetros. Esta es una medida preconductométrica. No nos confundamos con la longitud de trabajo aparente y real que nosotros determinamos para la conductometría, ¿sí? Para trabajar. Este es solamente antes de explorar. Le quitamos unos 3 milímetros, exploramos, introducimos nuestra lima de pequeño calibre, ¿sí? Eso hemos dicho, lima de pequeño calibre, número 8, 10, máximo una 15 en canales que son más amplios. Siempre el conducto tiene que estar irrigado antes de, o humedecido antes de introducir la primera lima. Nunca introducir una lima en un conducto seco, ¿sí? Movimientos de las limitas siempre de fuerzas balanceadas, ¿cierto? Impulsión, giramos un poquito a la derecha, otro a la izquierda, sacamos. O giro horario, antihorario y sacamos, ¿sí? Ese es el movimiento de fuerzas balanceadas que utilizamos también para la exploración. Fuera de eso, el hecho de que nosotros realicemos la exploración nos ayuda también a que el agente irrigante pueda ingresar más a nuestro conducto. ¿Sí? Es como si estuviéramos bombeando también, tenemos un conducto estrecho y al introducir la lima igual podemos impulsar un poquito de agente irrigante para que ya desde ahí se vaya desinfectando el conducto. Ya, entonces vamos a entrar a la parte de la determinación de la longitud de trabajo. Sí, es necesario tener una medida exacta, no estar más cortos ni estar más allá, porque realmente influye en el éxito de nuestro tratamiento. Si nosotros nos quedamos más cortos, ¿qué va a pasar? Va a haber todo un sector, ¿sí? Los últimos milímetros del ápice o del conducto radicular van a quedar sin limpiarse, con restos necróticos, restos pulpares, ¿sí? O con infección, todo contaminado, y eso no nos conviene porque después de que terminamos nuestro tratamiento, esos mismos van a empezar a producir más infección, ¿sí? Entonces nuestro tratamiento ya al fracaso. Si nosotros nos vamos más allá, ¿qué pasa? Ya desde que estamos con el paciente, él ya va a sentir dolor, ¿cierto? Ya empieza un cuadro de inflamación y se produce una periodontitis apical sintomática. Tenemos que parar el tratamiento, darle antiinflamatorios al paciente. Se hace una lesión, ¿cierto? A nivel apical. Entonces nosotros no tenemos que realizar tampoco este procedimiento. Igual no nos conviene. Porque muchas veces esa lesión que nosotros hemos generado tarda. A veces los pacientes siguen, o sea, pasa una semana y siguen con la molestia. Pasa 2 semanas y siguen, ha pasado un mes y siguen. Entonces no todos los organismos son iguales y la respuesta también a una inflamación no es lo mismo y la reparación tampoco. Entonces puede que nos demoremos mucho en el tratamiento porque ya ha habido una lesión, ¿sí? Para determinar la longitud de trabajo es indispensable conocer todo lo que es la anatomía del ápice, la anatomía del tercio apical. Y aquí sí esta imagen quisiera que la conozcan bien y de memoria, ¿no? Porque para nosotros es muy importante, ¿sí? Esta área, esta zona, donde nosotros determinamos la longitud de trabajo, determinamos nuestro límite apical. ¿Cuál es nuestro límite apical? Para nosotros es la constricción apical, ¿sí? Es una entidad anatómica y esta constricción apical no es más que la unión entre el conducto dentinario y el conducto cementario. Ahí podemos observar con B está marcada la constricción apical, ¿no? Todo lo que es A sería el conducto dentinario y todo lo que es C es el conducto cementario. Los dos juntos constituyen todo el conducto principal y ese conducto principal va desde la entrada del conducto, ¿sí? Hasta el foramen apical, que sería D, ¿cierto? Foramen apical. Ahí está.
foramen apical, que no siempre coincide con el ápice. Ya en la mayoría de los casos tenemos ese mismo ejemplo, que se queden ahí, esa imagen, ¿no? Porque antes que nos enseñaban, y en los libros mismos están, siempre el foramen apical se encontraba en la puntita de la raíz, ¿sí? Incluso está ilustrado en muchos libros, pero hoy en día se sabe que no, más bien en la mayoría de los casos, termina por un lado, no siempre en la puntita de la raíz, es decir, en el ápice anatómico. ¿Sí? Puede terminar por un lado y puede terminar a una distancia desde 0,5, 0,2, 1 milímetro, 1,5, 1,6, 2, 2,1, 2,4. Incluso hay estudios en los que sí termina a mayor distancia. Entonces, todo ese conducto principal nuevamente se divide en conducto dentinario, que está ocupado por la pulpa, por lo tanto es nuestro campo de trabajo. O sea, del endodoncista, el conducto dentinario es el campo de trabajo. Nosotros no tenemos por qué invadir el conducto cementario. ¿Por qué? Porque el conducto cementario contiene fibras periodontales. Entonces no involucramos el conducto cementario cuando nosotros vamos a instrumentar. Por lo tanto, quedamos a nivel de la constricción apical. ¿Ya? Ahí igual, el diámetro de la constricción apical, que también es conocida como diámetro apical menor o foramen apical menor, siendo el foramen apical mayor el que se encuentra a nivel del ápice. ¿Sí? Hay una imagen igual, si ustedes pueden observar cómo una limita sale a través del foramen apical, ¿cierto? Que vean que no está a nivel del ápice. ¿Sí? Está bien por un lado y está mucho más por encima. Imagínense en la radiografía, si nosotros nos quedamos ahí, en la constricción apical, imaginémonos en ese caso, resultaría que la constricción apical está a unos más de 2 milímetros del ápice. Y para nosotros no estaría bien, porque se supone que nos han enseñado que deberíamos quedarnos a 1 milímetro del ápice radiográfico cuando tomamos nuestra conductometría. Eso significa que muchas veces nos pasamos más allá de la constricción apical por quedarnos a 1 milímetro del ápice radiográfico, que es nuestro promedio. ¿Ya? Ya, ahí está nuestra constricción apical. ¿Y por qué nosotros tomamos aparentemente los 1 milímetro menos del ápice radiográfico? Por esto, ¿no? Aparentemente, del foramen apical hasta el ápice radiográfico tendríamos unos 0,5 milímetros y otros 0,5 desde el foramen apical hasta la constricción apical. Todo eso suma los 1 milímetro, ¿sí? Y por eso es que nos enseñan y en las conductometrías o para tomar las conductometrías, nosotros a la longitud total, y lo que hemos visto ayer, ¿cierto? Medimos nuestra radiografía previa, una longitud total de la pieza dentaria y menos de esa longitud, menos 1 milímetro, sería nuestra longitud de trabajo aparente, para confirmarla con la radiografía y obtener una longitud de trabajo real. Esto no lo vamos a ver. Otros métodos para determinar la longitud de trabajo. Fuera de lo que es la conductometría, también podemos basarnos en promedios, en longitudes promedio. ¿Sí? Hemos visto igual en anatomía dental, igual hemos repasado un poco acá, que se supone que deberíamos saber más o menos la longitud promedio de cada grupo dentario, de cada pieza dentaria, ¿cierto? Los incisivos superiores, ¿cuánto? 22 milímetros aproximadamente es la longitud promedio. Los caninos superiores, 27 milímetros, que es la longitud promedio, ¿sí? Porque ya tenemos que estar preparados desde un inicio y nos guía. Por ejemplo, viene un paciente, no sé, para una pieza, para hacerse tratar una pieza 11. Entonces yo ya sé que para que le pueda atender tengo que tener mis limitas, ¿no? De 25 milímetros, porque mi longitud promedio es 22. Entonces, como que mejor en vez de las de 21 me voy a listar las de 25. ¿Sí? Ya tengo en mi cabeza más o menos la longitud de la pieza dentaria. Resulta que nosotros tomamos o no nos toman la radiografía previa, diagnosticamos todo eso, hacemos nuestro acceso
Y para realizar la exploración, yo ya mido mi radiografía previa y cuando resulta que en la radiografía previa está con 26 milímetros. Entonces, como que es raro, ¿cierto? Un incisivo con 26 milímetros, no debería ser. Puede que la radiografía esté elongada, ¿no? Pero yo ya estoy en alerta y por si acaso digo, le voy a poner a la longitud promedio 22 milímetros. De repente sí, parece que la radiografía está elongada. Y efectivamente pasa muchas veces que sí las radiografías están elongadas, pero yo ya he previsto. No he ido a tomar mi conductometría o explorado una medida inferior para no pasarme más allá. Tomo la conductometría y efectivamente está, digamos, a unos 22, 23 milímetros. Pero no me he pasado, ¿sí? Si hubiera puesto a los 26 milímetros, 25, más que seguro que me hubiera ido más allá. Ya entonces, más o menos, las longitudes promedios como que nos guían, igual nos orientan. Entonces, forma parte de la determinación de la longitud de trabajo, un método para la determinación de la longitud de trabajo. Sensación táctil. La sensación táctil también es un método. Sin embargo, la gran desventaja es que se necesita de experiencia clínica, ¿no? Cuando ya trabajamos muchas veces, sí podemos percibir cuando estamos en conducto y cuando estamos en periodonto, se siente, pero lamentablemente esto ustedes lo van a ganar con el tiempo. Pero sí es una guía, ¿ya? La visualización de sangre o sangrado a nivel de la puntita del instrumento, de la limita en este caso, o de los conitos de papel también nos guían, ¿sí? De repente ingresamos dentro de nuestro canal y estamos instrumentando todo bien y cuando en una de esas vemos que sale un poquito de sangrado en la punta de la lima, porque de repente me estoy yendo un poquito más allá, ¿no? Entonces también me guía para de repente tomar otra vez la conductometría o corregir, tal vez mi topecito se movió, ¿sí? Y está con una longitud mayor, aunque sea de 0.5 milímetros, entonces también es una guía. O los conitos de papel, cuando ya secamos el conducto, a veces igual podemos ver un poco de sangrado, ¿no? En la puntita. Entonces eso también nos indica que tal vez estábamos ya tocando periodonto y por eso es que ha empezado a sangrar. ¿Ya? Entonces esos son algunos métodos que también nos guían para esto de la longitud de trabajo. Igual imágenes donde el foramen apical y diferentes foraminas no están a nivel del ápice justamente, sino por un lado, ¿sí? Puede ser por vestibular, palatino, mesial, distal, a diferentes distancias. Y la conductometría es lo que hemos hecho el día de ayer para los que no han tenido muy claro la forma de medición, igual nuevamente, ¿no? Medimos en la radiografía previa la longitud total. Digamos que tenemos una longitud total de 20 milímetros. Lo pueden hacer directamente con la regla milimetrada o con una limita. Yo les decía que prefiero hacerlo con la lima y transportar esa medida después a la regla milimetrada. Le disminuyo 1 milímetro por norma, por regla, ¿sí? Los 1 milímetro menos. 19 milímetros. Y con esos 19 milímetros yo voy a tomar mi radiografía. Esta radiografía aquí con la lima dentro se llama conductometría. ¿Ya? Esta se llama conductometría. Luego tenemos otra radiografía con el cono dentro, que es la conometría. ¿Sí? Por eso es que nosotros necesitamos una radiografía previa, una conductometría, necesitamos una conometría y necesitamos una radiografía final. ¿Sí? Las 4 radiografías para hacer tratamiento de conductos. Algunos autores también nos dicen que podemos terminar a 0.5, otros incluso hablan de 1,5 y van a ver en diferentes textos, pero para nosotros nuestra escuela es terminar a 1 milímetro menos. ¿Ya? Nosotros seguimos esa escuela, 1 milímetro menos. De todas maneras, este método no es del todo confiable. O sea, realmente, ¿a qué medida está la pieza dentaria que yo estoy trabajando, ¿cierto? Del paciente que yo estoy trabajando? Porque no puede ser que no esté exactamente a los 1 milímetro o a los 0,5 milímetros o a los 1,5 milímetros. Por lo tanto, todo lo que es la utilización o determinación de la longitud de trabajo mediante la radiografía resulta de repente darnos una sobreinstrumentación, ¿sí? O tal vez una subinstrumentación, igual
Ya, por lo tanto, este accidente resulta ser algo involuntario, ¿no? Porque nos han enseñado así, yo lo he aprendido así, pero igual no sé, producir una lesión o una periodontitis en mi paciente, ¿ya? Y de ahí que surgen los localizadores apicales. Como les digo, en la clínica tenemos localizadores apicales, o sea que tenemos que hacer uso de los localizadores apicales. No se van a olvidar cuando trabajen con pacientes, lo vamos a realizar. Hoy día voy a preguntar a Margarita si es que nos puede prestar un localizador apical para que hagamos un preclínico el día de mañana con localizador apical. Yo voy a traer todo, ¿ya? Para hacer, solamente necesitamos el localizador para que nos dé. Entonces ahí les voy a hacer la demostración para que ustedes puedan realizarlo el próximo año, ¿ya? Con sus pacientes. Y bueno, toda la historia del localizador, que vean que es ya esta idea de determinar la longitud de trabajo mediante una resistencia eléctrica, ya tiene pues años, un montón de años. Y en los 70 surgen los de primera generación, que obviamente no han dado resultado, porque se supone que tenían que medirse la longitud de trabajo en conductos secos y limpios. Y en realidad nosotros no medimos la longitud de trabajo después de instrumentar, ¿cierto? Nos los dejamos limpios y luego recién determinamos la longitud, entonces ya no dieron cierto. Entonces, esos son los de primera generación para que los conozcan. Los de segunda generación, que ya salen por los 80, se tenía una limita especial para que trabajen con estos localizadores, lo cual tampoco era lo correcto, ¿sí? Porque no siempre vamos a explorar con una misma lima, ¿cierto? Todos los canales son diferentes, entonces tampoco dieron resultados. Y estos son los de segunda generación. Y luego vienen los de tercera generación. Los de tercera generación, que ya a partir de estos de tercera generación vienen cuarta, quinta generación, pero en realidad siguen el mismo principio, solamente que ha cambiado el ensamblaje, que antes eran así más grandes y ahora los tenemos minis, así súper chiquititos. Hay uno que es el mini del IP, que es así chiquitito como un llaverito, de este tamaño. Entonces, los que tenemos en el posgrado igual son prácticamente la mitad de lo que es un celular, ¿sí? Bien pequeñitos. Entonces, lo único que ha ido cambiando es eso, ¿no? O las imágenes nos dan a colores, los han hecho más pequeñitos, y eso para que nosotros podamos llevarlo y podamos trabajar con ellos. Generalmente en el exterior, o sea, quien hace endodoncias solamente hace endodoncias, no hace otro tipo de tratamientos. Entonces hay varias clínicas y uno puede ir de un lado a otro con todo su aparatito, su motor, su localizador, para ir a hacer los diferentes tratamientos, por eso que los han ido haciendo más pequeñitos. Ya, y yo ayer igual les explicaba más o menos cómo trabajaba. Ahí tenemos un localizador, tiene dos manitos, digamos, ¿no? Una que va a ir a la lima, vean, una que va a la lima con su clip que se engancha en la limita, y el otro que va al labio, es un clip, se llama clip labial justamente, y va al labio. Podría ir a cualquier sector de cualquier tejido dentro de lo que es la cavidad oral, pero como se puede apoyar en el labio, lo han hecho así, ¿cierto? Se apoya y se engancha en el labio. Y resulta ser que la resistencia eléctrica que tiene el labio y cualquier otro tejido blando en cavidad oral es de 6.5 kiloohmios, que es la misma resistencia eléctrica que tiene el periodonto, el mismo, exactamente el mismo, ¿sí? Pero es diferente a la resistencia eléctrica que tienen las paredes del conducto, ¿ya? Por lo tanto, cuando la limita ingresa por el conducto, va detectando la resistencia eléctrica que está en las paredes del conducto, que es diferente, ¿no? Entonces no detecta nada. Y cuando pasa a través de la concepción apical y toca periodonto, es que se cierra el circuito, porque tiene la misma resistencia eléctrica el periodonto. Entonces ahí nos timbra, o sea, apenas toca periodonto, nos timbra el localizador. De ahí retrocedemos mínimamente para quedarnos a nivel de la construcción apical
ajustamos el topecito a la referencia externa, sacamos la lima y medimos en la regla milimetrada cuánto nos da. Nosotros en nuestra escuela no nos quedamos con esa medida, todavía le restamos 0,5 milímetros de seguridad, por si acaso. O sea, yo les enseño así, ya 0,5 menos de seguridad, y con esa medida en la clínica van a tomar la conductometría y obviamente nos da medidas mucho más certeras. ¿Ya? Esa es la forma como trabajan los localizadores apicales. Y por eso es que resulta ser un método bastante seguro. Los que de repente los chicos que tienen bastante de electricidad han ubicado un poquito más, ¿cierto? Porque eso que saben. ¿O no? Mamá ha llevado técnica en el colegio. Son los localizadores de tercera generación. Ahí está el Root ZX de la Morita, ese localizador de Root ZX que está abajo en la imagen inferior izquierda. Es uno de los localizadores, los mejores localizadores. Un montón de trabajos de investigación se ha trabajado con este localizador. ¿Ya? Lo tenemos igual aquí en la clínica, lo tenemos el Mini, el Root ZX Mini. ¿Ya? Y es bastante confiable. Este otro que es de la Destra y Mayefe, que es el Protex, igual es muy bueno, que ahora ya también lo hay este mismo en el Mini, que se llama Pixie, que son dos de los mejores. Este es el que les decía del IT, que es sumamente, que es el IPEX, es bien pequeñito. Ahí está el Root ZX Mini igual, y el Pixie de la Destra. En el posgrado tenemos el Pixie. Más bien tenemos la fortuna de que estamos trabajando en nuestra facultad, está con posgrado y tenemos muy buenos equipos. Para que se animen para el posgrado. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. Ya. Indicaciones. Son de rutina. Yo les he dicho, toda vez que hagamos tratamiento de canales tenemos que trabajar con localizador apical. Hay veces que, por más de que solo quisiera trabajar con radiografía, algunas piezas dentarias y la región de la raíz o del ápice queda obstruida o no podemos ver por diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, de repente el arco cigomático o alguna estructura nos tapa la visión del ápice. Entonces ahí sí o sí tengo que recurrir o basarme solamente en localizador apical. Pacientes que están embarazadas, ¿no? Y no pueden sacarse radiografías. Supuestamente en el segundo trimestre sí, pero igual siempre hay una de susceptibilidad de la paciente. Imagínense que justo le hemos tomado radiografía y algo ha pasado con el bebé y todos van a decir, no es que es porque le han tomado la radiografía. ¿No? Entonces, aún así no trabajamos con, o sea, no se toman la radiografía. En niños es bien difícil trabajar con niños, ¿no? Incluso para tomar las radiografías igual, no tienen bastante sacadas, se mueven, no, o sea, es difícil tomar radiografías. Pacientes discapacitados, sedados, con alguna alteración sistémica, en perforaciones radiculares, en perforaciones de Furca, igual les había, ayer no sé qué día, ayer era la teórica, pues para los que han ido a la teórica hemos hablado de esto, del localizador apical, para reconocimiento precoz de perforaciones radiculares o perforaciones de Furca, podemos utilizar el localizador apical porque nos detecta que el periodonto. Entonces apenas introducimos la limita podemos conectar nuestro localizador y si estamos en perforación nos va a timbrar al tiro. ¿Ya? Si es que no es perforación, obviamente no nos va a detectar. Contraindicación. En conductos no permeables. Yo les decía que la punta de la lima tiene que tocar periodonto para que se cierre el circuito. Si el conducto no está permeable, digamos que tiene alguna calcificación o no hemos llegado a conseguir llegar hasta el periodonto, no nos va a timbrar nada. O sea, no
timbra absolutamente nada. ¿Ya? Pueden tratar de ingresar, conectan y marca, o sea, marca irregularmente, a veces no marca, pero no nos da una medida exacta. En retratamientos, ¿por qué? Porque en retratamientos tenemos gutapercha, ¿no? Que tenemos que sacar. Y a veces dejamos gutapercha en las paredes y esa gutapercha también como que no hace que la limita pueda detectar bien las paredes del conducto. Entonces, puede que nos dé una medida cierta, como que puede que nos dé una medida falsa. En lápices abiertos lo mismo, porque no hay una constricción apical ahí, ¿sí? Entonces, ahí puede que nos marque con anticipación y realmente no estemos todavía a nivel del límite apical. En pacientes con marcapasos, nunca has hecho un trabajo de investigación, digamos, de la utilización de localizador apical en este tipo de pacientes, pero por si acaso los autores o los fabricantes, perdón, nos indican que obviamente tratar de tener cuidado en este tipo de pacientes. Puede haber interferencias de repente y que no nos resulte la medición. Empiezas con grandes caries, grandes destrucciones, cuando trabajamos con aislamiento absoluto, todo lo que es exceso de sangre, saliva, ¿sí? Aumenta la conductancia eléctrica. ¿Ya? El líquido, el agua, aumenta la conductancia eléctrica. Entonces puede que nos dé, digamos, falsos positivos. ¿Ya? Los metales igual son buenos conductores eléctricos. Entonces si estamos en contacto con un metal, obviamente nos va a timbrar mucho más antes. ¿Ya? Entonces tener cuidado tanto con el clip labial. A veces el clip labial lo colocamos al lado de una corona. Entonces tenemos que tener cuidado, o con el clamp de la pieza metálica. ¿Ya? Entonces ahí también no nos va a dar buenas mediciones. Necesitamos siempre una radiografía previa, aislamiento absoluto, podemos corroborar en un inicio o confirmar con una radiografía o una conductometría. Necesitamos adiestramiento preclínico, cualquier nuevo aparatito que utilizamos, siempre necesitamos hacer un preclínico, ¿no? Para saber cómo se utiliza. Entonces ese es el adiestramiento preclínico. El conducto tiene que estar húmedo para utilizar el localizador apical, no puede estar seco, tiene que estar húmedo para ayudarnos un poquito con la conductancia, pero tampoco tiene que estar o sea, súper húmedo, inundado de agente irrigante. Ya por eso es que en molares, por ejemplo, la cámara pulpar tiene que estar seca y el conducto sí húmedo, ya para que sea mejor y más certera la medición. No necesitamos eliminar nada del interior del canal, o sea, no es que voy a instrumentar primero y luego recién voy a medir, o sea, se supone que hago la medición justamente para poder instrumentar. Aislamiento absoluto ya les había mencionado, y bueno, estas indicaciones igual lo que les decía, colocar el clip a nivel del labio, y hay veces que tenemos alguna medición extraña, podemos apagar nuevamente el localizador, volverlo a prender, tenemos que cambiar los cables con el tiempo, todos vienen con sus repuestos. Todos los localizadores vienen con sus repuestos. Utilizamos para la conductividad o para humedecer el conducto hipoclorito de sodio, puede ser LDTA, puede ser el suelo fisiológico, la clorexidina, cualquiera. Aquí sí se han hecho trabajos de investigación y se ha visto que el hipoclorito sí es muy buen conductor. ¿Ya? Y obviamente es el que más utilizamos. Cuando el localizador apical no marca nada, entonces puede ser que porque el conducto no está permeable, yo les decía así, no llega a periodonto, no nos va a marcar nada. ¿Sí? Una conexión defectuosa, a veces no colocamos bien los cables, hay que verificar eso. O el instrumento está muy grueso. Cuando voy a determinar la longitud de trabajo, la limita que voy a utilizar no tiene que estar como que bien apretada dentro del conducto. O sea, lo normal, una lima que esté ajustada, que pueda detectar las paredes del conducto, pero no una que esté de repente entrando forzadamente. Ya ahí puede que también no nos dé una buena medición. Y el localizador puede marcar de forma irregular, es decir, a veces nos marca que ya nos vamos, colocamos la limita, prendemos con el clip y a veces nos marca que estamos fuera,
no empieza a timbrar. Luego volvemos a colocar y nos marca que estamos muy lejos. Otra vez volvemos a colocar y nos marca que estamos a la medida, o sea, irregularmente. ¿Ya? Entonces, eso puede ser debido a que tal vez la limita es muy delgada, muy delgada y no está tocando bien las paredes del conducto. Puede que haya mucha saliva de repente, mucho sangrado, mucho agente irrigante, o que estemos en contacto con, no sé, con el clamp, con la grafita, algún metal, el fil labial puede que también esté en contacto con el metal. O sea, nos puede marcar de forma irregular por estas razones. A veces el fil labial lo colocamos y el paciente mueve la boca y a veces que lo saca, no se queda bien en el labio y ahí también no nos marca bien. Y las conclusiones. Ya, el localizador apical tiene una confiabilidad, yo creo que del 90 al 95%, siempre y cuando nosotros lo utilicemos de forma correcta. Entonces, tenemos que adiestrarnos, tenemos que practicar para poder utilizar este localizador. Nuestro límite apical anatómico es la construcción apical, no es el límite cemento-dentinario como antes se decía, porque esta es una entidad histológica, ¿sí? No es una entidad anatómica, nosotros no lo podemos detectar. Entonces, y es de rutina, el localizador apical de rutina. Entonces, siempre lo vamos a utilizar en nuestros pacientes.